13 de febrero del 2021. Muy contentos además porque empezamos el seminario de iniciación y bueno, muy chévere, muy lindo el grupo. 25, 26, mi amor, 20 y algo. Además de que el grupo está muy lindo, la profesora de hoy también está muy linda. Entonces, eso ayuda mucho. Bueno, espero que Dios nos ayude, nos enseñe, nos fortalezca, nos edifique y nos permita crecer. Miren ese versículo, Hechos 4:12. Si quieren, búsquenlo en su Biblia, si no alcanzan a leer. Hechos 4:12 dice, están Pedro y Juan ante el concilio en Jerusalén y dice, y en ningún otro, hablando de Jesús, vamos desde el 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es espectacular. De nuevo, ¿sí? Vamos a volverlo a leer. Póngale cuidado que es muy sencillo, pero es bellísimo. Hechos 4, del 11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, o sea, este Jesús es al que ustedes han rechazado, eso es lo que les está diciendo, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Se acuerdan que yo les expliqué que había como dos formas en que depende de la arquitectura? Por ejemplo, en la arquitectura romana, la piedra del ángulo, ellos fabricaban mucho en arcos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los que han estado en Europa o en Israel o lo que fue del Imperio Romano, hay muchos arcos que sostenían los acueductos. No solo los acueductos, hoy en día se conservan muchos acueductos, pero muchas obras de arquitectura. El Coliseo Romano también es como una bóveda. ¿Cómo se dice, arquitecto? Bóveda de medio punto, dice el arquitecto. Lo voy a hacer mejor así. Entonces, esta era una bóveda de medio punto, entonces le iban edificando con piedras, y la piedra que está aquí en toda la mitad, esa es una piedra angular. Esa piedra es la que ¿cómo se dice? Encaja y le da toda la sostenibilidad a la estructura, ¿sí? Entonces, viéndolo desde la arquitectura romana, Jesús es esa piedra angular, o sea, que cuando se sacaba esa piedra, todo se desmoronaba, ¿sí? Entonces, mira el sentido que tiene. Pero también una arquitectura más antigua, que era, por ejemplo, la forma como se edificó el templo de Salomón, ellos edificaban cruzando grandes piedras de 400 toneladas hacia adelante. Entonces, en las esquinas colocaban una piedra así y otra piedra así cruzada, ¿sí? En las esquinas. Entonces, esas piedras cruzadas que iban haciéndolo así en un ángulo, esas piedras es lo que se conoce también como la piedra angular, que es lo que también le iba a dar estructura al digámoslo así, al edificio, ¿sí? Entonces, armaban puras piedras angulares y le daban sostenibilidad y estructura a la edificación. Sea de una, de otra, Jesucristo es la piedra angular, o sea, la que es indispensable. Y esa expresión se refiere a que Jesucristo es indispensable. Hay cosas en la vida que no son tan indispensables. Por ejemplo, uno puede vivir sin un brazo, sin dos brazos y dos piernas. ¿Puede vivir? Ok. ¿Pero podría vivir sin cabeza? No. Entonces la cabeza es indispensable. ¿Sí? A eso me refiero. Jesucristo es indispensable. Pueden faltar muchas cosas. Pueden faltar todas las cosas. Pero si está el Señor Jesucristo, está absolutamente todo. Muy bien. Pero dice este versículo que en ningún otro, o sea, ¿en quién? O sea, fuera de quién no hay salvación. De Jesús. Lean la Biblia, tengan la Biblia abierta para que vayan viendo. En ningún otro hay salvación. Ojo con lo que sigue, porque no hay otro nombre
bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso, en una aclaración que mi esposa hizo en estos días que me pareció muy adecuada, ella hablaba de que, o sea, no decir simplemente Jesús, sino, ¿cómo debería decir uno? Señor Jesús, sí, porque si usted dice Jesús, 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 puede ser Jesús David, Jesús Antonio, cualquier Jesús María, pero hay un Señor, hay un Jesús que es el Señor Jesús, o para distinguirlo, Jesucristo, ¿sí? Jesucristo o el Señor Jesús. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a ver entonces acerca del nombre de Jesús. ¿Por qué es importante el nombre de Jesús? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Les cuento que esto a mí me pareció tan sencillamente asombroso y tan profundamente asombroso. O sea, nada en los planes del Señor son como improvisaciones, como cosas sin sentido. Todo tiene un propósito y un sentido. Y la verdad, en lo que yo he aprendido del Señor, Él es muy esencial. Nosotros somos los que le metemos un montón de arandelas a la fe, pero el Señor es muy esencial. Es muy fundamental. El Señor es muy fundamental. A propósito, hablando de la salvación, mi esposa decía y explicaba hoy en el seminario de iniciación sobre esa necesidad y puso un ejemplo. Me pareció muy acertado. La Biblia dice que nosotros somos, según 1 Corintios 3, que somos un edificio de Dios. Y dice, o por lo menos somos el proyecto de un edificio. Entonces dice y enseñaba que en la Biblia hay un fundamento que es Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo es el fundamento. Generalmente, ahora sí tenemos aquí un arquitecto, generalmente el fundamento se ve, Omar. Generalmente el fundamento no se ve, porque el fundamento está enterrado, ¿sí? Pero entonces mi esposa decía algo, ustedes se pueden quedar con el fundamento, y ese fundamento es, ¿cuál es el fundamento? ¿Se acuerdan? El arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Ese fundamento está en Jesucristo. Pero decía usted, pero la Biblia está diciendo que usted es un edificio de Dios. Si usted se queda con ese fundamento, pues simplemente no va a llegar a ser el edificio de Dios. Puede que se salve, hablándolo de salvación, pero se salvará. Quiero a propósito hablar hacer una acotación del reverendo Scofield. El reverendo Scofield, que anota la Biblia llamada por su nombre, él dice y explica la salvación y dice que la salvación tiene como 3 facetas. Entonces él dice que nosotros fuimos salvos de, ¿sí? Y él habla de que fuimos salvos de la culpa, fuimos salvos del pecado, fuimos salvos de la condenación. Dice que estamos siendo salvos hoy de la manera de vivir, del efecto del pecado, del efecto pues de las condiciones en las que estamos, y dice que seremos salvos en la glorificación perfecta del Señor. ¿Qué quiere decir? Que llegará un momento en que Cristo vuelva, y cuando Cristo vuelva será tangible la salvación. ¿En qué sentido será tangible? Que hay 2 caminos, un camino de salvación y un camino de perdición o condenación. Hay un camino de vida, un camino de muerte, ¿sí? Entonces llegará un momento en que ahí veremos esa otra tercera implicación de la salvación. Ahora, volviendo a lo que decía mi esposa, usted se puede quedar, si usted quiere edificar su vida, pues es suficiente que se quede con el fundamento. ¿O qué necesita? Columnas, paredes, ventanas y puertas. De ahí la importancia, amados amigos y familia, que estamos llamados no a quedarnos con fundamentos, sino con herramientas que me permitan sobreedificar, que es lo que dice Pablo a los Corintios. Si cada uno, dice, mire cada uno cómo sobreedifica, como en GPS, me perdonan, pero es donde estamos, como en GPS y qué herramienta tenemos para sobreedificar los diferentes seminarios, ¿sí? Los diferentes seminarios de iniciación, bueno, el de iniciación es el fundamento, el seminario ¿de qué más?
Los seminarios especializados. Imaginen que el seminario especializado, que ahora decidimos hacerlo en familia, el del miércoles, que sea para las familias, y ojalá cuando ya nos podamos reunir, qué bueno que el seminario sea seminario especializado de familia, a través de un esquema que tenemos más pedagógico, por lo menos durante 9 meses, o sea, durante el año, vamos a trabajar, gracias, vamos a trabajar el fruto del Espíritu Santo. Ahora pregunto, ¿será de crecimiento para su familia que conozca, interiorice y viva el fruto del Espíritu? Imagínense, ¿será bueno para su familia el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la bondad, la fe? Por supuesto que sí. Por eso, si usted quiere sobreedificar, pues nosotros como iglesia les damos los elementos y las herramientas para que sobreedifiquen. Seminarios especializados, los seminarios bíblicos son herramientas, son materiales para que ustedes sobreedifiquen y están, bueno, en los seminarios bíblicos. ¿Listo? Ahora, usted, Pablo, ¿qué dice? Cada uno mire cómo sobreedifique. O sea que usted puede sobreedificar también con otras cosas. Sí, claro, ya usted. El día de la quema se verá el fuego, el día de la quema se verá el humo, pero ya es su decisión con qué sobreedifica. De parte de nosotros, vamos haciendo la tarea sin ¿cómo es que se dice? Sin interactuar en lo posible, porque hay eso que genera polifonías. ¿Listo? Den las gracias así. ¿Listo? ¿Ya dio gracias, John? ¿Cómo dio gracias? Eso, así. Ella entiende. ¿Listo? Mira, vamos a hablar así, mírame. Niña, Luciana, habla así. ¿Listo? Muy bien. Gracias. Ok, ¿estamos, Carolina? Dile a Daniela que te abra el micrófono, que es bueno que si vas a participar te escuches. Dani, llévale y le abres el micrófono a Carolina para que te escuchemos. ¿Sí? Mi micrófono lo silencias. Sí, claro, que te escuchen. Bueno, que cuando empezamos el ayuno, sí, yo le preguntaba a Dios, pues él, ¿para qué el año pasado nos había enseñado tantas cosas? El día, Señor, tengo 5 cuadernos llenos de todo lo que tú me has enseñado, y yo quiero saber qué hago con todo eso, ¿no? Y pues en medio de la oración y al finalizar el ayuno, en medio de muchas respuestas que él me mostró, me dijo que a quienes él le daba sus herramientas estaban llamados a ser pedagogos de vida, que él nos estaba enseñando a vivir a nosotros con el propósito de que nosotros le enseñáramos a vivir a los otros. Y eso me pareció muy lindo y pues lo traigo a colación por lo que usted está hablando, líder, de sobre edificar, ¿no? Y de dónde uno toma, pues, estando aquí durante este tiempo, la verdad, en lo personal, y yo sé que es el mismo sentir de mi esposo, pues nos sentimos llenos de elementos, de herramientas que ya Dios puso el anhelo de entregar, ¿no? ¿Sí? Eso, pues, quería compartir eso. Muchas gracias, claro. Muchas gracias, muy bien. Listo, entonces, cada uno mire cómo se sobreedifique. ¿Vale? O sea, no nos, porque pues, para que experimentemos, o ya fuimos salvos al recibir al Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar su perdón. Pero no nos quedemos con Él, necesitamos experimentar nuestra salvación diaria. Por ejemplo, los que vivimos en Cali, necesitamos en este momento evidenciar la salvación de Dios en medio de la delincuencia como está alborotada. Total, total. Es una jartera salir en Cali en este momento, está aburridísimo. Esos están desatados a 2, a 4 manos los ladrones, o sea, se pegan de verdad, se pegan de un mojado, andan con trapos para pegarse un mojado. Cali está en un momento aburridosísimo y pues como ya sabemos que el alcalde vive haciendo maripositas en el aire y no hace las cosas que debe hacer. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano ver la guardia, definitivamente. Y es por eso pues que sí necesitamos también
evidenciar la salvación del Señor en el día a día. Porque es que a veces la gente experimenta en el día a día estar perdida, lastimosamente. Estoy hablando a creyentes. Muy bien. Vamos a ver entonces a Jesucristo nuestro Salvador. Y yo les decía, o yo no, el versículo que vimos dice que no hay otro nombre en quien haya salvación. O sea que en el nombre de Jesús hay salvación. ¿Sí, oye? Póngale cuidado, es que la Biblia es hasta literal. Jesucristo, muy bien. El nombre de Jesús viene de esas dos palabras que están en la pantalla. Yashá y Yeshá. ¿Sí? Yashá y Yeshá. Yashá es un verbo y Yeshá es un sustantivo. ¿Estamos hasta ahí? El verbo Yashá, ojo, verbo Yashá, quiere decir ser abierto, amplio o libre, es decir, por implicación, estar seguro, causativamente, liberar o socorrer, en absoluto, vengar, defender, liberar, ayudar, preservar, rescatar, estar a salvo, traer o tener salvación, salvar, obtener la victoria. Es una locura. Póngale cuidado a toda la implicación y el significado de Yashá. ¿Se acuerdan que aquel poeta loco llamado Arjona, poeta loco, porque pues digo yo poeta loco, sacó una canción por allá que dice Jesús es verbo y no sustantivo? Pues quiero contarles que Jesús es verbo y Jesús es sustantivo. ¿Sí? Lo que pasa es que él es loquito y canta las cosas raras. Pero ponle cuidado. Yashá, oído, yashá, como verbo. Ser abierto, amplio, libre, es decir, por implicación, estar seguro, por causativamente liberar o socorrer, en absoluto vengar, defender, liberar, ayudar, preservar, rescatar, estar a salvo, traer salvación, salvar, obtener la victoria. Y como sustantivo, que es Yeshá, dice libertad, liberación, prosperidad, seguridad, salvación. O sea que Yashá es salvar, ¿sí? En términos generales, y Yeshá es salvación. La siguiente, ¿y cómo se llama Jesús? Yeshua. O sea que es tenaz, porque literalmente cuando dice no hay otro nombre dado a los hombres en quien haya salvación, literalmente Yeshua, Jesús, ¿qué quiere decir? O sea que si usted le dice, no solo salvación, mire todo lo que implica, no solo salvación, mire lo que dice: abierto, amplio, libre, estar seguro, liberar, socorrer, vengar, defender, liberar, ayudar, preservar, rescatar, estar a salvo, traer salvación, salvar, obtener la victoria. Y hay otras implicaciones que habla de salud. Yeshua. O sea, es literal, cuando dice no hay otro nombre en que haya salvación, es que no hay otro nombre. Jesús, el solo nombre de Jesús, por verbo y por sustantivo, es toda esta implicación de salvación. Ahora, si Jesús es mi Salvador, estoy hablando de Jesucristo, hijo de José y María, Jesucristo es mi Salvador, yo debería experimentar, vuelvo a decir, libertad, seguridad, socorro, venganza, defensa, ayuda, preservación, rescate, estar a salvo y la victoria. ¿Sí? O sea, Jesús es mi Salvador y esto es todo lo que implica. Entonces, por ejemplo, llega un mensaje, un chisme por allá, va a haber recorte de personal en la empresa. Un cristiano que está fundamentado en Jesús el Salvador, ¿cómo está? Tranquilo. Porque si va a caer en esa lista, ¿quién es su Salvador? Yeshua. ¿Sí? Y si ya sea porque está en esa lista o porque no está en la lista, porque a los que aman al Señor todo ayuda a bien. Todo ayuda bien. Absolutamente todo ayuda bien. ¿Listo? Ahora, nosotros conocemos por el Nuevo Testamento el nombre, a propósito, el nombre de Jesús también está en el Antiguo Testamento en dos personajes muy importantes que son Josué, hijo de Nun. ¿Quién fue Josué, hijo de Nun?
El conquistador, el sucesor de Moisés, Josué, o sea, Josué es Joshua, o sea que el nombre de Josué es igualito que el nombre de el Señor Jesús, ¿sí? Y también, ¿qué más se llama Josué? El sumo sacerdote en la época del el retorno después del exilio, que eran Josué y Zorobabel. Josué fue un sumo sacerdote, Josué fue el libertador. Ambos tipos, hablando de tipología, del Señor Jesús. ¿Listo? Pónganle mucho cuidado a lo que sigue. En el Nuevo Testamento toman entonces palabras, a propósito del Nuevo Testamento, no es que haya sido escrito originalmente en griego. Gran parte o parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y también en arameo. Entonces, yo cuando transfiero un nombre que está en mi idioma a mi idioma, pues va a tener algunos cambios, ¿sí? Entonces, Jesús, entonces era Yoshua, luego en griego lo pasaron algo así como Ioshua, y cuando lo pasan al español, Jesús, ¿sí? Entonces, como las diferentes transliteraciones que tiene el nombre. Por ejemplo, John, ¿qué nombre es? Juan. Ahí le doy ese dato. John es Juan. Juan Jairo. Por ejemplo, John Jairo realmente se llama Juan Jairo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Miriam es María? Muy bien. Miriam es María originalmente. ¿Y se acuerdan de Santiago? Santiago es San Jacobo, porque Jacobo es Jacob. Entonces le empezaron a decir Saint Jacob, y se fue trastornando y se convirtió en Santiago. O sea que por eso se habla de que Santiago es el mismo Jacob. ¿Sí? Muy bien. Ahora, cuando pasa y se empieza a hablar de Yeshua, es posible bueno, no, en esa época ya no se decía Joshua, sino Yeshua. Cuando pasa al griego, le empiezan a decir Yeshua. Por ejemplo, en inglés, ¿cómo se dice? Jesús, como algo así como Jesús. Bueno, Jesús. Ok, ahora, si ustedes miran, dice Jesucristo nuestro Salvador. O sea que, además del nombre, ya sabemos que en el nombre hay salvación. ¿Ya está claro que en el nombre de Jesús hay salvación? Ok. Ahora, Jesucristo, ¿a qué se refiere Cristo? Miriam, ¿a qué se refiere Jesucristo? ¿Por qué se dice Cristo? Bueno, gracias por decirme eso, Miriam, porque ese es, dice Miriamcita que Cristo es porque fue crucificado. De hecho, la gente tiene la costumbre de decir, por un Cristo bendito, porque asumen que Cristo es cruz. O sea que el título de Jesús, pónganle cuidado al engaño, y es el de casi todos, donde hemos siempre estado. Si yo digo Jesucristo, estoy diciendo Jesús el crucificado. ¿Sí pilla? O sea que decir Jesús es crucificado es decir vencido, derrotado, porque la victoria de Jesús no fue la cruz, fue la resurrección. ¿Cómo? Claro, decir Jesucristo no, es un engaño, Simón, no solo una contradicción, sino un engaño, porque ¿se acuerdan que yo les expliqué hace poco cuál es la última imagen que tiene el mundo del Señor Jesús? Crucificado. ¿Quiénes lo vieron resucitado? Los discípulos y nosotros, ¿sí? Claro, me perdonan como cuando yo diga, me lo perdonan porque es como un esquema que yo tengo en mente. Cuando digo los, estoy incluyendo a todos, ¿vale? A todos los, cuando yo digo los, nosotros es nosotros y nosotras, los y las, ellos y ellas, vale, perdónenme, pero como tengo tantos años acostumbrado a hablar así, pero de ninguna manera, porque ustedes saben que en esencia yo soy incluyente con las mujeres. Vuelvo al punto. Los últimos que vieron al Señor Jesús, discípulos y discípulas, lo vieron resucitado, pero el mundo lo vio crucificado. Y a través de los años se quedaron con que Jesucristo era Jesús crucificado. Por eso, cuando la gente va a las iglesias, ve a un Cristo derrotado.
¿sí? A un Cristo vencido, que mueve tal vez culpas, pesar, lástima, pero no la victoria. ¿Se acuerdan que una de las implicaciones de Salvador es obtener la victoria? Yeshua es victorioso, obtiene la victoria, pero nos quedamos con que Jesús se quedó en la cruz y es un error, ¿sí? Caro, ¿ibas a preguntar algo? No sabemos si fue intencional. Ustedes saben que el objeto o el propósito del mal es hacer mal sin que se note. Confunde y reinarás. Y obviamente, se los voy a decir porque me incluyo. Los occidentales hemos sido muy perezosos mentalmente. Sí. Y claro, y la Iglesia Católica, pero acuérdense que el protestantismo surgió hace más de 6 siglos, ya era tiempo que hubiéramos despertado, ¿sí? Ajá, entonces no solo es porque nos engañaron, sino que nos dejamos engañar. ¿Por qué? Porque el mundo occidental tiende a ser un poco más perezosito intelectualmente. Pero ojo con esto. Entonces hablemos de Cristo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ya vamos para allá. Sí, señora, que gracias. Muy buen apunte, ya vamos para allá. Cristos, pues la adecuada pronunciación sería Christos, ¿sí? Sino que como nosotros, ¿sí han visto que nosotros en nuestro idioma no tenemos casi este fonema gutural? Christos. Entonces, muchas palabras, por ejemplo, lo que le pasa a los árabes no tienen el fonema P, ¿sí? En el idioma árabe no existe el fonema P, como en el francés no existe la R acá, la R nuestra es entre el paladar y la lengua, sino que la R francesa es como la mía, mi R es acá. Ustedes se han notado que yo soy es porque yo tengo alguna, ¿cómo se dice? Una raíz francesa. Entonces, mi R no es de acá, mi R es francesa, europea. Mírenme esta pinta de francés. ¿Mucho qué? Mucho, claro, es que mi mamá me daba bonjour y por eso fue que me quedé con el francés. No, pero es cierto, hay idiomas que no existen los fonemas, ¿sí? No existen. Entonces, cuando ellos intentan decir una palabra pero no tienen ese sonido, en su mente no existe ese sonido, lo transfieren. Entonces, por ejemplo, los árabes no tienen la P. Entonces, ellos en vez de decir pan, dicen van, ¿sí? Ellos en vez de decir piscina, dicen vecina o vicena. En vez de decir pollo, dicen bollo. Y a mí me pasó con un amigo en Egipto, un guía, que el guía, cuando nos da el menú del almuerzo, íbamos en el bus y dice, esta tarde vamos a comer bollo con babas. Claro, todo el mundo paraba los pelos porque bollo con babas no es un buen menú para nosotros, pero él quería decir que era pollo con papas, ¿sí? Y después dice, para que todos puedan disfrutar de la vecina. Y nosotros como cristianos, entonces yo le dije, no, nosotros somos cristianos, nosotros no disfrutamos de la vecina, no, la vecina con el baño era la piscina. Ahora, cuando pasan Cristos, que era Cristos, y lo pasan hacia este lado al latín, lo pasan como Cristos. Por ejemplo, no es carismas, sino carismas. Entonces no se diría, este es carismático, sino carismático. Es un sonido, nosotros no tenemos fonemas guturales, ¿sí? Sería, por ejemplo, Cristina sería Cristina, ¿sí? Si esta fuera, de hecho, Cristina, el nombre Cristina tiene que venir de acá, ¿sí? Tiene que venir de acá. Ahora, Jesús Cristo, nuestro Salvador, miren lo que es la palabra Christos. Christos quiere decir ungido. Y viene del Jri, ahí están de la Strong 5547 y 5548, ungir frotando o vertiendo aceite de oliva sobre alguien para presentar
el fluir, y habla entre paréntesis, empoderamiento. Entonces, les quito el paréntesis. Ungir frotando o vertiendo aceite de oliva sobre alguien para presentar el fluir del Espíritu Santo. La unción involucraba frotar aceite de oliva en la cabeza, especialmente para presentar a alguien como divinamente autorizado para servir como profeta, sacerdote o rey. ¿Sí? Entonces, si ven cómo tergiversamos Jesucristo. Y Jesucristo era el Salvador ungido. O sea, si tradujéramos literalmente, Jesucristo sería el Salvador ungido. ¿Ungido por qué? Porque fue ungido como rey, como profeta, como sacerdote. Espectacular, ¿no? Si ven lo que es el cumplimiento de ese versículo, no hay otro nombre en el que haya salvación. O sea, es que es literal cuando dice, no hay otro nombre en que haya salvación. Es que de verdad en ese nombre y en ese título está salvación. Ahora, ese Cristos es la traducción, como dijo ahorita Adriana, es la traducción de una palabra hebrea, vamos a darle clic, que es Mashach y Meshach, que es, en hebreo se diría Yeshua HaMashiach, ¿sí? O sea, Jesús el Mesías. O sea que si yo digo Jesús el Mesías o Jesús el Cristo, ¿qué estoy diciendo? La misma vaina, porque Mesías o Mashiach o Mashach o Meshach es ungido en hebreo. ¿Sí? Ahí dice. Entonces, Cristos, se lo voy a poner así. Mesías en hebreo. ¿Qué quiere decir? Ungido. Cristos es griego. ¿Qué quiere decir? Ungido. Y ungido en español, ¿cómo se dice? Ungido. Para darles otro ejemplo, ¿cómo se diría en inglés? Ungido. El que sepa, escríbalo. En inglés. Entonces, el nombre del Señor Jesús es el Salvador ungido. ¿Vale? El Salvador ungido. En hebreo la palabra mashach como verbo es ungir y dice frotar con aceite, es decir, ungir por implicación, consagrar, también lo usan como pintar. Y el sustantivo meshach es una raíz que corresponde a aceite, o sea que ungir es, vale, cuidado, esto es chévere, ungir literalmente es derramar aceite. Pero como derramar aceite implicaba apartar, santificar. Miren, ¿se acuerdan de Samuel que andaba con una redoma de aceite? ¿Y para qué Samuel andaba con el aceite? Pero ungir era algo así como consagrarlo, elegirlo, consagrarlo para una función específica. Saúl fue ungido con aceite, pero también quien vino sobre él, uno que lo simbolizamos como aceite, el Espíritu del Señor, y le dio don de profecía a Saúl, ¿se acuerdan? David también fue ungido como rey, ¿vale? Entonces mire que, y otra cosa, Jesús no solo es un ungido, o sea que el Señor Jesús es en quien se derramó la absoluta plenitud del Espíritu Santo, ¿sí? Por eso no hay otro nombre dado a los hombres en quien haya salvación. Quiero presentarles a un amigo muy querido. Él se llama Giora Oren y él les va a explicar esto que les expliqué con otro ejemplo que yo creo que nos va a permitir explicarlo bien. Que haya sonido acá también, hijo, por favor. Bloqueas mi micrófono y pones el video. אז ככה, המילה, de propósito quiso provocación de hablar en hebreo y no en español. Mira, tenemos que poco entender la etimología de la lengua griega. La palabra griega por crema, bueno, ellos se dicen crema, o cream o crema, latín o inglés, de aceite de oliva, en la lengua griega saldrá crema. Pero como que muchos de los europeos, ingleses, americanos y otros no pueden tener la letra J, así en cambio del crema han cambiado por
cream o crema. Y ese, ¿cómo conoces la palabra? Por cremas de aceite. Si pongamos aceite de oliva sobre la cabeza de alguien, crema en la lengua griega, la persona iba a recibir la carisma en la lengua griega. Carisma en latín saldrá carisma, otra vez por la falta de la J. Y así, cuando pongamos a este crema de aceite sobre la cabeza, y la persona ya es carismático o carismático, él será también ungido. Ungido en la lengua griega es Christos. Y así de la palabra griega Christos tenemos la palabra Cristo. Es entonces como todo el juego de las etimologías, salir de la lengua griega, llegar por latín hacia el español. Crema, de hecho, las cremas ¿de dónde salen? Del aceite, ¿sí? Ahora ahí la sacarán de muchas partes, pero, o sea, todo lo que sea cremoso le dice crema, pero viene de la misma palabra, de Cristos, carisma, crema, aceite. Espectacular, ¿no? O sea que Jesús es el ungido, el Salvador ungido, ¿verdad? Que cuando usted está nombrando, por eso el nombre del Señor es tan santo, tan sagrado. Así que el que lleve el nombre del Señor sepa que lleva no cualquier nombre, un Josué, un Jesús, no lleva cualquier nombre, lleva el nombre, el único nombre en quien hay salvación. Cuando usted se refiere y se dirige a Jesús, Cristo, se está refiriendo a su Salvador ungido. ¿Sí? Ahora, encontré con este texto que es la profecía de Zacarías y quiero compartirles un poco. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, profecía de Zacarías. ¿Cuál Zacarías? El papá de Juan el Bautista. Coja la Biblia, doctora, para que lea. Ok. Sí, ahí está como apoyado, más bien. Pues me va a permitir Simón decir esto, pero cuando a Simón le diagnosticaron la hernia diafragmática, que el diagnóstico era muy, muy difícil porque además su condición respiratoria era crítica y dijeron que había que operarlo de urgencia, pues nosotros padres del primer hijo, Simón no tenía 2 años todavía, hubo un médico que lo atendió y decía, este niño ¿por qué no se ha muerto? Un poco cruel, un neonatólogo un poco cruel, decía así, ¿y este niño por qué no se ha muerto? 2 niños se mueren en el vientre, porque una hernia diafragmática es una perforación del diafragma y hace que los intestinos, eso se llama una ventración, algo así, invadan el tórax, presionan el pulmón y el corazón y genera paro respiratorio en los niños. Simón nació con hernia diafragmática y iba a cumplir los 2 años cuando entró en una crisis respiratoria y cuando se diagnostica, ese era el tema del médico. Desde el diagnóstico hasta la cirugía pasaron como 3 meses, fueron 3 meses muy complejos, entender a uno con un niñito chiquitico, y noches muy difíciles porque había que dormir con Simón sentados porque él tenía problemas respiratorios y no lo podían operar hasta que no se nivelara un poquito. Y bueno, fue toda una situación muy, muy compleja. Pero en un tiempo de oración por Simón, cuando yo se lo entrego al Señor y le digo, bueno, pues si ha de irse, que se vaya, o sea, ya lo despego, lo desarraigo de mi corazón, es tu hijo. Estaba orando y el Señor, en este pasaje me habló a mí, a mi esposa en otro pasaje, me habló de Simón a la luz de la profecía de Zacarías, ¿sí? Lo tengo que decir porque es una verdad y pues yo se lo he dicho a Simón, espero que él lo pueda descubrir y entender y que pueda vivir conforme a ese propósito, pero Simón humanamente estaba condenado a morir, así lo dijeron los médicos, y el Señor le quiso dar vida. Y con este pasaje fue y es la promesa en lo que me he sostenido yo, la mamá tiene otra promesa de la vida de Simón. Esto de todas maneras sí le da a uno paz en medio de los diferentes cambios que puedan tener los muchachos, ¿sí?
aunque pues, gracias a Dios mis hijos son portaditos, pero pues obviamente todos tenemos dificultades en el crecimiento y pues ellos tienen que soportar la presión que es ser hijos de nosotros, que tampoco, como a ellos se los han expresado, uy, qué mamera sus papás, ¿sí? Entonces, sí es cierto, a ellos les han expresado, uy, no, vos cómo te aguantas a tus papás, de aquí de GPS también. Entonces yo entiendo que les toca, pero yo me apalanco en una promesa, pues ciertísima. Pero pónganle cuidado a la profecía de Zacarías, que va a hablar de quién. Es que lo más asombroso es que, a propósito, no crean que mi hijo es el Salvador, no, yo ahorita les digo puntualmente qué es, pero Zacarías, ¿se acuerdan que Zacarías dejó de hablar porque no creyó y quedó mudo? Y ya cuando iban a nacer, cuando nace Juan, es que él puede volver a hablar. Y cuando habló, miren lo que dice. Versículo 68. Yo te voy diciendo cómo vamos pasando, hijo, ¿sí? Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Póngale, es que aquí lo que va a decir Zacarías va a hablar, ¿saben de quién? Del Salvador ungido, de Jesús el ungido, de Jesús Cristo, de Yeshua HaMashiach. Mire lo que va a decir. El Señor que ha visitado y redimido a su pueblo. Ojo, o sea que salvación, ¿qué implica? Visitación y redención. Eso es lindísimo. O sea, me visitó. Yo no sé si ustedes cuando han estado enfermos, solos, reciben una visita de alguien querido. Cierto que la sola visita alegra. Mire, hay visitas tan extraordinarias que generan hasta sanidad, de verdad, alivian. Otras no tanto, pero las visitas que uno espera y anhela generan alivio, generan sanidad. Y dice aquí Zacarías, el Señor nos ha visitado y redimido. Redimido es rescatar. Eso, pregunto, ¿visitación y redención implica salvación? Sí. Éxodo 6:6, ya pasaste el primer punto, hijo. Primer punto. Éxodo 6:6 habla de una visitación. Y es la visitación que el Señor le hace al pueblo de Israel que está esclavo en Egipto. Dice Éxodo 6:6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo Jehová, vale, cuidado, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Zacarías está diciendo, mi Salvador nos visitará, nos ha visitado y nos ha redimido. O sea que nos ha rescatado. Y miren que uno a veces espiritualiza todas las cosas y eso está mal. Y yo les he dicho mucho porque el espíritu no está separado de la carne. O sea, el espíritu está ¿dónde? En la carne. Y yo les he dicho mucho, lo espiritual está ligado a lo físico. Esa dicotomía griega de que lo espiritual y lo físico son dos cosas separadas es un error. Es una sola cosa. Por eso su influencia. Ahora, cuando hablan que los visitó y los redimió, es que usted puede ser cristiano, que a veces ser cristiano es una presión social muy berraca por el desconocimiento también. Entonces nos da miedo pedir, por ejemplo, Señor, este personaje me tiene esclavizado. Este personaje me está oprimiendo. Libéreme. Lléveselo. No, o sea, lléveselo para otra parte. Sí, transfiéralo, trasládelo. Pero por favor, libérame. Ellos no le pidieron al Señor, libérame de este yugo. Estamos oprimidos en Egipto. Abusan de su autoridad. Nos están explotando. Pero el cristiano, yo no sé, cree que todo es a la esperanza de una eternidad y ni siquiera prepara para la eternidad. La salvación del Señor es hoy, aquí y ahora. Es tangible hoy, aquí y ahora. Tiene sentido. Y aquí lo está diciendo, nos ha visitado y redimido. Y el ejemplo que da el Antiguo Testamento es que cuando ellos estaban en Egipto, el Señor descendió. Imagine que usted está bajo la opresión de un marido terrible, de una esposa terrible, de un jefe terrible, de un gobierno terrible. ¿Por qué no le oramos al Señor? Señor, desciende, visítanos y libéranos. Porque vamos a estar bajo la opresión de un mentiroso, de un falso, de un alcohólico, drogadicto, ladrón y de corrupto.
Libéranos, Señor, libera a tu pueblo. Ellos clamaron, ¿se acuerdan los que hacen devocional? No, seguro todos hacen devocional, pero que se conectan al devocional, estudiamos esta semana. Clamaron, estando en Egipto, clamaron. ¿Y qué hizo Dios? Oyó, vio, descendió. Eso es Salvador. El Salvador visita, el Salvador desciende, acude. El Salvador no se queda allá, ay, Juan Jairo, es que yo que voy a bajar por allá, Juan Jairo. No, Juan Jairo, usted clamó, usted se arrepintió de sus pecados, usted confesó, Juan Jairo, dígame qué es que yo soy su papá, yo soy su Salvador. Dígame, hermano. Mire, a mí el Señor me ha liberado de yugos cuando he clamado y me ha liberado de malos profesores, de malas autoridades, de muchos yugos me ha liberado. Y aquí lo está diciendo, me ha visitado, nos ha visitado y redimido. Versículo 69. Y nos levantó, esta es una cosa poderosa como dicen nuestros hermanos, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, un poderoso Salvador, o sea, no cualquiera, un poderoso Salvador. O sea que así como Él me puede salvar de esos yugos, pregunto, ¿Él me puede salvar del yugo de la depresión? Por ejemplo, pregunto, ¿la mentira es un yugo? Y tiene a nuestros muchachos vueltos nada la mentira, bueno, y a los viejos también. Y si yo clamo, Señor, libérame del yugo de la mentira, sálvame de la mentira. Díganme qué mentiroso vive feliz. Los cínicos. Pero como decía la abuela, más fácil cada un ¿cómo es? Eso es lo que dice la abuela, muy bien. Nos levantó un poderoso Salvador. Dice el versículo 70. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación, miren el 71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Entonces, si ve que nosotros, ay, nos salvó del pecado. No, no solo nos salvó del pecado. El Señor vino a salvarnos literalmente. Y la verdad no hay otra esperanza para el mundo, ni para nadie que no sea el Señor. Dice el Salmo 59, 1 al 4, es espectacular. Salmo 59, del 1 al 4. Dice: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios, porque aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Espectacular. Mire, esta es una oración de hacer en este momento en Cali. Señor, líbranos. Señor, sálvanos. De eso y de muchas otras cosas. Líbranos de verdad. Al salir y al entrar, Señor, líbranos de los enemigos. Es que enemigo es todo aquel que está en contra del Señor. ¿Sí? Mi amor, abre el micrófono a la mamita, por favor. Sí, mamita. Pero que también es lo que tú decías ahora de no ver el enemigo personificado con los que no estamos de acuerdo, sino que también los enemigos son internos y esos quieren acabar nuestra alma, los miedos, las envidias, y a veces uno ve esos pasajes y se la dedica al cobrador, al banco, bueno, El al cobrador le vecino. cobra porque le debe. Sí, eso no es enemigo. Sí. Entonces, no, también cuando habla dice aquellos que me aborrecen sin causa, y es que claro, la mentira o los miedos, por ejemplo, los miedos sí buscan paralizarnos, acabarnos, y nos aborrecen sin causas, y si se personifican, son enemigos, y sobre esos los salmos también tiene palabra muy fuerte
que no podemos proferir simplemente al vecino porque el perro se ensucia mi casa. O sea, este tipo de salmos uno no los puede Son tomar. salmos Son salmos. imprecatorios, se llaman así. Ok, pero acuérdense, nosotros somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Hay enemigos a nuestro espíritu, al alma y al cuerpo. Yo una vez leyendo un libro, me perdonan, no me acuerdo qué libro, un libro cristiano, hablaba del ayuno y dice que contaba una pastora ahí que ella se subió a un avión hablando del ayuno y que cuando fueron a repartir la cena, ella recibió y su compañero que estaba ahí, un tipo muy bien presentado, dijo, no, yo no como. Entonces que la auxiliar de vuelo le decía, pero ¿tiene alguna condición? ¿Le cambiamos el menú? Dijo, no, no, yo estoy en ayuno. Entonces pues les digo, yo nunca ayuno cuando voy a ir en un avión, porque uno no se pierde las ricuritas del avión. Pero este tipo asombroso, admirable. Entonces la muchacha, la pastora, se asombró y dijo, uy, usted tan chévere, ¿y a qué iglesia pertenece? ¿De qué congregación es? Y dijo, no, yo no pertenezco a una iglesia, yo pertenezco a un culto satánico y estamos en un ayuno orando para la destrucción de los matrimonios de los líderes en Estados Unidos. Mire, es asombroso. Y cuenta, se erizó mi esposa. No, póngale cuidado, eso es terrible. El libro es un libro de guerra espiritual, ¿sí? Y ella dice que en ese tiempo se vino para Estados Unidos un ataque a los matrimonios de los cristianos, de líderes, de pastores, como de presbíteros, impresionante. Y decía, y la iglesia atolondrada, y la iglesia no intercede, y la iglesia no ayuna. Y esos benditos o malditos sí oran, sí se santifican, sí ayunan para la destrucción de los hogares. ¿Y cuánto nosotros, perdóname mi amor, no termino la idea, y cuántos de nosotros ayunamos por la restauración de los matrimonios? ¿Cuánto ayunamos para que Dios guarde los matrimonios cristianos? No, el ayuno del cristiano es dame, auméntame, pues el sueldo, dame más, bendíceme. Pero ¿cuánto de verdad hacemos ayunos por la iglesia? Que Dios guarde la iglesia. ¿Ibas a decir algo, amor? Que los movimientos satánicos se están aplicando en Estados Unidos para hacer una especie de confesión religiosa en Estados Unidos. Aquí hay iglesia luciferana en el eje cafetero. Pero entonces vuelvo y digo, estos oran, interceden en comunidad para la destrucción de los hogares. Y nosotros solo oramos y ayunamos, pero por nosotros mismos. Pero le digo una cosa, si la iglesia se desbarata, ¿no lo afecta a usted? Claro, claro que sí. Y de hecho, ¿por qué el cristianismo está tan afectado? Porque el testimonio de los cristianos que no interceden entre ellos afecta a la fe. Muy bien, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Versículo 72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su pacto, santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. ¿Qué? Espérate, a ver. Ojo con esto. Mira el Salmo 79, 9. Salmo 79, 9. Dice, ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, y por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Cierto que la Biblia es impresionante. Mire el versículo tan exacto de lo que estamos estudiando. Mire, ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, ¿sí? Por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre, porque Él es el Salvador ungido. ¿Sí pilla? ¿Y qué le está diciendo? ¿Qué está orando aquí Zacarías? Zacarías está diciendo, tú has venido a salvarnos porque has tenido misericordia, para tener misericordia de nuestros padres.
y te has acordado del pacto que hiciste con nuestros padres, del juramento que le hiciste a Abraham, nuestro padre, que tú nos ibas a conceder, ¿qué? Ser tu pueblo. Mira la que sigue, versículo 74, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le sirviéramos. Lo que dijo Carolina ahora, el salvo, que es liberado, ¿qué hace? Sirve. El que ha sido liberado, porque ha sido salvado, sirve. Y ahí está claro, mire, el esclavo no puede servir. Mira la contradicción en los términos de español, del castellano, porque si usted dice el esclavo no puede servir porque creemos que el esclavo sirve, no, el esclavo no sirve, el esclavo es esclavo. Acuérdese de Juan 13 cuando el Señor dice, sabiendo Jesús de dónde venía, que el Padre había colocado todo en sus manos, se despojó y le sirvió a los discípulos. ¿Yo cuándo puedo servir? Cuando sé que vengo del Padre y que todo lo ha puesto en mis manos. El que se siente acreedor y el que cree que todo el mundo le debe, no puede servir. Se le van a rayar las gafitas así. No puede servir. El que siente que le deben y que, ay, pobrecito, yo no tengo nada, nunca va a servir. Pero el que sabe que Dios lo enriqueció, siempre podrá servir. Es como que eso ha pasado cuando ha habido desastres en el mundo y hacen grandes y millonarias donaciones, y aquel que se siente pobre, en vez de entender que son ayudas para los necesitados, entonces a muchas casas yo conocí, yo estuve cerca de una gran tragedia que fue la de Armero, y viví en un municipio donde llegaron millones de ayuda para los damnificados, y yo empecé a ver gente que trabajaba en esas entidades de ayuda, estrenando carros, con una ropa súper guau, porque en esa época no había el comercio internacional que hay ahora. No existía en esa época la apertura económica. Pero por ese desastre de Armero llegaron contenedores llenos de todo, de comida rarísima, de ropa extraña. Cuando uno empieza a ver los personajes de esas entidades que estaban para ayudar, pero como en la Biblia habla, le metían el garfio y empiezan con unas botas súper especiales, parecían las de Volver al Futuro. Las botas de Volver al Futuro, la chaqueta de Volver al Futuro, y con carros y cosas eléctricas que no existían en ese entonces. Entonces ellos consideraban que esas cosas no eran para la gente damnificada y necesitada. Así no se puede servir. El que sirve es porque sabe que Dios ha llenado sus manos de bendición, porque sabe que Dios lo salvó, porque sabe que Dios le ha bendecido. Pero el que sirve para ver qué tajada saca, ese no es siervo del Señor. Por eso dice aquí la Biblia, que librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos. El libre sirve, el esclavo jamás sirve. No le puede servir al Señor. Siguiente, dice, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. O sea, nos ha salvado de nuestros enemigos, y si dice en santidad es porque, ¿de qué enemigos? Lo que dijo mi esposa ahora, nos ha salvado también. De los nuestros, del pecado, de las... claro, de la mentira, de la rebeldía, de la obstinación, de la terquedad, de los paradigmas, de la inseguridad, de complejos de inferioridad, de tradiciones, de cosas que creímos que todo era así. Miren, lo peor que puede ocurrir en la mente de un cristiano es pensar que todo lo mejor fue lo que pasó. Uno, y pensar que así ha sido toda la vida. No, eso jamás va a poder conocer el Señor. El Señor es hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Lo mejor no es lo que está ahora. Lo mejor es lo que en el Señor viene. Lo mejor lo tengo y lo mejor vendrá. ¿Sí? Dice el versículo 76. Aquí va a hablar de Juan. Permítame que en la diapositiva lo tuve que organizar, pero ya, Simón, tirémosla toda ya. Hasta acá. Eso, hasta ahí. Porque dice el 76, y tú niño, le va a hablar a Juan, y tú niño profeta del Altísimo serás llamado. Esta es la parte donde entró Simón. Y tú niño profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Cuál era la misión de Juan? Preparar el camino y enseñar para salvación. ¿Sí?
para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, ya lo vimos, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Miren qué más hace el Salvador. Ahora sí, por eso lo diré todo. El Salvador da luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Y el Salvador encamina nuestros pies, ¿camino de qué? De paz. Salvación implica paz. Que yo pueda estar tranquilo. Daniela me preguntó esta semana, así me lo preguntó, ¿tú has tenido momentos en que no estás ni bravo? ¿Cómo fue la pregunta? Neutral, me dijo, en que estás neutral. O sea, como que no tienes ninguna emoción. Y yo, sí. ¿Eso es qué? Paz. No estoy alterado. Puede estar todo alterado a los lados, pero en ese momento tengo la paz del Señor. ¿Sí? Esa es la paz. Que estoy, ¿cómo dices? Neutral. Muy bien. Entonces, y ahí está la profecía sobre Juan que le dice, tú niño profeta del Altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto. Desde lo alto. Aquí copié algo más. Desde lo alto la aurora. Me suena raro ahí. Muy bien. Tenemos entonces, pueblo de Dios, que estamos llamados, ya saben, cuando digan Jesucristo, estamos hablando de ¿quién? El Salvador ungido. ¿Sí? Acuerde que Cristo es igual que Mesías y que ungido. Y que Jesús es igual a Salvador, victorioso, redentor, libertador. Yo le decía a mi esposa, pongamos esa canción de Cristín de Clario que me encanta, Mi Libertador, que ella grita como una loca. Esa canción es espectacular. Mi Libertador se llama, de Cristín de Clario. Quiero que ahí donde están, vamos a escuchar esta canción. Yo te la mandé, hijo. Cristo. Cristo es ungido y Mesías es ungido. Entonces, si lo tradujéramos al español, diríamos, mi Salvador, el ungido. ¿Sí? Mi Salvador, el ungido. O sea que no se nos quedó en la cruz, porque Él es victorioso. ¿Por qué no la quiero? Hijito, a ver. No, no está en Spotify, búscala. Yo te mandé un... Búscala en YouTube, se llama... No hay otro nombre, Juan Carlos Alvarado. Vamos a cantar esta canción, ¿listo? Vamos a cantarla y oramos mientras Simón la pone. Mientras tanto, les invitamos el miércoles a nuestro seminario especializado familiar, ¿listo? O sea, papás, mamás, tíos, tías, sobrinos, niños, jóvenes, todos pueden estar ahí. ¿Por qué? ¿Cómo así? Por la necesidad de incluir, de que trabajemos en familia. Es necesario trabajar más en familia. Obviamente, dentro de la familia está lo de pareja y vamos a hacer algunas cositas para parejas exclusivamente, pero sí, vamos a cantar esa canción. Apaga la cámara, porfa, hijo, y pon la canción. La letra creo que está después de... Hasta ahí. Sí, sí. No hay otro nombre digno de alabar. No hay otro nombre digno de alabar.
el gran Emmanuel. No hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre digno de alabar. Levanta tu voz, tus manos, digamos al Señor, no hay otro nombre. No hay otro nombre digno de alabar. No hay otro nombre digno de alabar. Cristo el Señor, El gran Emmanuel. el gran Emmanuel. No hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre digno de alabar. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor, es la torre que nos refugiará en la dificultad. Tú nos ayudas. Tu nombre tiene todo poder. Tu nombre, Señor, hay poder en tu nombre, Señor. ¿Cuántos creen que Él es digno de toda alabanza? Su nombre es torre fuerte, admirable, consejero, príncipe de paz. Dilo conmigo. Tu nombre, Señor, es la torre que nos refugiará en la dificultad. Tú nos ayudas. Tu nombre tiene todo poder. Tu nombre, Señor, hay poder en tu nombre, Señor. Di conmigo. No hay otro nombre digno de alabar. No hay otro nombre, no hay digno de alabar. Cristo el Señor, el gran Emmanuel. No hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre digno de alabar, digno de alabar. Ahora levanta tus manos y di conmigo. Señor, tú eres digno de alabar. Yo le invito a que cierre sus ojos. Y si usted cree que Jesús está ahí con usted, háblele entonces desde lo profundo de su corazón. Y si usted tiene la tranquilidad de haber confesado sus pecados y haberse puesto de acuerdo con Él, hable con Jesús, el Salvador, con Jesús, el ungido, el victorioso,
nuestro libertador, nuestro sanador. Y dígale, Señor Jesús, visítame, hazte presente, evidente en mi vida. Sálvame de mí mismo, Señor. Sálvame de las condiciones que me esclavizan. Sálvame, Señor, del entorno que me afecta, que me engaña, que me miente, que abusa de mí, que me confunde. Sálvame, Señor, de mi pasado, que me agobia, que me entristece. Sálvame, Señor, de ese hábito nocivo, de ese estilo de vida, Señor, de desorden, de caos, de confusión, o de ese hábito que le hace daño a mi cuerpo, a mi alma. Rompe, Señor, esa cadena que oprime y que esclaviza mi vida. Sálvame de la mentira, de mi propia mentira, del engaño. Sálvame de la pereza, de la negligencia. Líbrame, Señor. En tu nombre está mi salvación. Literalmente, Señor, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, salvos con todas sus implicaciones, sanados, redimidos, visitados, acompañados. Hable con el Señor Jesús. Si usted tiene la certeza que Él está con usted, cierre sus ojos y auténtica y genuinamente, humildemente, exprésele de qué necesita ser hoy salvado. Si su mente está tan confusa, puede que sea el miedo. Hay un miedo latente al futuro, al presente. Hasta ese miedo de entregarle el corazón al Señor, como si Jesús viniera a acabar la vida de las personas. Y si yo dejara el argumento bíblico a un lado y solo tomara el argumento histórico, ese sí que tiene fuerza para corroborar que ninguno que ha empuñado el arado y ha mirado a Jesús ha sido frustrado. Que todo aquel que sinceramente le ha entregado su corazón a Jesús ha sido restaurado, renovado y ha encontrado en su vida un propósito de vida y ha vivido en la paz del Señor. Hable con el Señor Jesús, cierre sus ojos. No es mi oración la que le va a salvar, es su propia oración. Oración con fe, con humildad, con sinceridad. Líbrame de mis enemigos. Líbrame, Señor, de aquellos que se levantan contra mí. Líbrame de la violencia y la corrupción. Líbrame de mi propio egoísmo. Líbrame, Señor. Líbrame, por favor, de mis propias inclinaciones. Líbrame, Señor, de mi miedo, de mi depresión, de mi ansiedad. Líbrame de mi falta de fe. Y dígale al Salvador que aumente su fe. El Salvador vino a santificarlo también, a permitirle vivir una vida en verdad, en sinceridad, con su rostro descubierto a la luz de la verdad del Señor, con su mirada levantada al cielo, con la tranquilidad y la paz de que Él le ha redimido, de que no le debe nada a nadie, que lo único que debe es amar al prójimo, que usted ha perdonado, ha pedido perdón, que ha amado intensamente, que se ha dejado amar. Dígale, hoy entiendo que mi Salvador vive, como decía Job. Yo sé que mi Redentor vive
yo lo sé y que mi Redentor ha de manifestarse. Yo te pido una vez más, mi Señor, que te manifiestes. Este es un tiempo y una oportunidad maravillosa para que en medio de la obra de las tinieblas la luz de tu verdad resplandezca. Te pido, Señor, te pido humildemente, mi Señor, que nos mires con agrado, que el poder de tu Espíritu nos cubra, que el poder de tu Espíritu, Señor, rompa cadenas, que el poder de tu Espíritu, Señor, pudra el yugo de nuestra cerviz y quite la carga de nuestro hombro, que el poder de tu Espíritu suelte la lengua de nuestro paladar, que el poder de tu Espíritu le dé destreza a nuestra diestra, afirme nuestros pies, afirme nuestras rodillas, que el poder de tu Espíritu nos capacite, nos habilite, que tú, ungido de Dios, que tú, mi Salvador, nos cubras con el aceite puro de tu Espíritu, que nos habilites y nos capacites, vivifícanos con tu Espíritu, saca de nosotros toda esclavitud, toda manifestación de esclavitud, manifiesta tu poder y tu gloria. En el nombre de Jesús, mi Señor Padre eterno, te pido que por el poder de tu Espíritu, por una palabra tuya que es suficiente, sanes toda dolencia y enfermedad, Señor. Yo te pido, Dios Todopoderoso, que en este momento rompas, anules, Señor, aniquiles toda influencia del maligno en tus hijos, porque hayan abierto puertas por el pecado, por la duda, por el temor, por la inseguridad. Yo te pido que en el nombre de Jesús rompas esa influencia maligna que los hace vivir pesados, que los hace vivir amargados, confundidos, desesperados. Libra de las angustias a tus hijos, Señor. Libra de esas falsas necesidades. Suple toda verdadera necesidad, Señor. Manifiéstate, Salvador. Manifiéstate, Salvador, en este tiempo donde las tinieblas están obrando deliberadamente. Ven tú y obra con tu poder y tu gloria, Señor. Guarda, cuida a tus hijos. Guárdanos como un remanente fiel para ti. Que nos comportemos conforme al Dios santo, grande y maravilloso que tenemos. Sálvame de las dudas. Sálvame de esos momentos de incredulidad, Señor. Sálvame, Señor, de mí mismo. Y déjame andar, Dios, por el poder de tu Espíritu. Por favor, cautiva toda cautividad en tu pueblo. Por favor, libra, Señor, a aquellos que están enfermos y limitados por su enfermedad para servirte. Aquellos que están limitados por sus incapacidades o lo que ellos consideran que son incapacidades, que no es más que el temor. Libra, Señor, y pon tu mano de sanidad en esos cuerpos quebrantados, afligidos, limitados. Te pido que obres en el espíritu de tus hijos, rompiendo todo engaño, Señor, que quiere venir a confundir. Yo te pido, Señor, que agudices el oído de tu pueblo, pero a oír tu voz, oh Dios mío, tu voz, tu santa voz, y que su discernimiento sea tal que puedan claramente discernir qué viene de ti y qué no. Extiende tu mano, provee al que está en escasez, provee de paz, gozo y esperanza al que en este momento no lo tiene. Termine este tiempo orando con su familia, ahí donde están. Tómense de la mano, pídanle al Señor Todopoderoso, al ungido, que unja su casa, que santifique su casa, que sepa librar a sus hijos, que conquiste el corazón
de cada miembro de esa casa. Dígale al Señor así, que reprenda al devorador de su casa, el que viene a matar, hurtar, destruir, engañar, a mentir, a confundir, a hacer perder el tiempo, a hacer perder el esfuerzo, los mejores años de su vida. Oren con autoridad, con la autoridad del Hijo de Dios, con el que tiene la potestad sobre el cielo y sobre la tierra, y en el nombre de Jesús, Señor, reprende al devorador en mi casa, reprende al devorador en mi matrimonio, en mis hijos, reprende al devorador en mis hijos, Señor. Rompe todo yugo que cargan mis hijos. Trae la luz de la verdad y la paz, la esperanza. Rompe, Señor, toda atadura de escasez, de pobreza. Y danos, Señor, un corazón libre, agradecido, para honrarte y servirte, para hacerte bien y hacerle bien a nuestro prójimo. En el nombre de Jesús, eterno Padre, grande, poderoso, yo sé que escuchas mi oración, Santo, y donde quiera que tus hijos estén, pon tu mano de poder, sana, libera, limpia, bendice. Llena ese corazón de ti, limpia esa mente, reprográmala con tu verdad, con tu verdad. Llena, Señor, toda vasija desocupada, llena, Señor, con tu presencia y con tus bienes a tus hijos, Señor mío. Te entregamos esta semana, guarda nuestras entradas y salidas. Líbranos del enemigo, de los enemigos. Déjanos salir en paz y volver con alegría cada día, Señor. Te pido hoy por la paz de tu casa, como dice tu palabra. Te oro hoy por la paz de Jerusalén y de tu pueblo. Te pido, Señor, que tu pueblo despierte para que sean testigos de tu verdad, Señor. Gracias por escuchar nuestra oración, amado, por estar con nosotros y bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Que el Señor les bendiga mucho.